Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres un Dios bueno. Tú eres maravilloso. Señor, con todo nuestro corazón podemos decir, no hay nadie como tú. Gracias, gracias Señor. Gracias por tomar humanidad. Gracias Señor por estar entre nosotros y con nosotros. Gracias porque podemos correr hacia ti, porque podemos ir con toda confianza, porque sabemos que tú nos entiendes, porque sabemos que tú, Señor, nos sustentas, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, porque sabemos, Señor, que tú eres el refugio perfecto. Pero aún con todo, Señor, nosotros estamos aquí porque queremos adorarte, porque sabemos que en medio de todas las cosas tú eres Dios, tú gobiernas, tú estás en tu trono y que tú eres soberano. Señor, muchísimas gracias por mis hermanos, Señor, que tienen el bien de reunirse en este día para invocar tu nombre, para decirte, Señor, que fuera de ti, que sin ti no podemos ser y no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, Dios, te suplicamos que tú recibas nuestra adoración. Por lo tanto, Dios, te suplicamos que tú vengas y que recibas, Señor, lo que sale de nuestra boca, lo que nuestro cuerpo puede expresarte, porque tú eres Dios, tú eres digno y tú eres merecedor de toda nuestra alabanza. Señor, bendecimos a aquellos, Señor, aquellos que no pudieron congregarse a donde están, que tu gracia, que tu poder, que tu favor los cubra. Tú recibe adoración por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Y el Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Hoy declare que alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Declaré, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Oh, el Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente. Hoy declare una vez más que el Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente.
nuestra alabanza. No hay santo como el Señor. Oh, decláralo fuerte que no hay. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro. Hoy declare que mi corazón Se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. oh, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. oh, y Por cuanto me regocijo en su salvación, oh, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. hoy declare que no hay santo como el oh, no hay No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. no hay No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la encarnación. Es una palabra teológica muy fuerte. La encarnación tiene que ver con la materialización de Dios en el tiempo, en la materia, en la carne, meterse y hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado. Es una cosa maravillosa pensar que Dios se hizo hombre. Aquí en el texto le llama un mega misterio de la piedad. El amor no tiene límites, es un misterio, y que esa piedad de Dios y ese amor de Dios lo haya llevado a hacerse un humano, un hombre, eso no tiene ninguna explicación, no tiene lógica, no hay razón, somos tan pequeños, tan insignificantes. ¿Cómo es que un Dios perfecto, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, creador de este mundo, y Él haya venido a hacerse como uno de nosotros? Eso es un misterio. En el texto que hemos leído se dice que era un himno que se cantaba en la época del Nuevo Testamento. Era un himno que tiene 6 aseveraciones, tiene 6 afirmaciones muy lindas, todas están bien sucintas, bien resumidas, y están con paralelos, con contrastes, que nos hacen pensar que cuando Pablo estaba bajo la unción del Espíritu Santo escribiendo esto, realmente se mira el genio que tenía o que Dios le dio para describir un poquito lo que él pensaba acerca de la encarnación. Ahora, aquí brevemente él dice indiscutiblemente, o sea, no hay forma de poderlo rebatir, pero esto es un misterio, y es un misterio del amor de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno habla del amor de Dios, está pensando de que es un Dios que se desprende de sí mismo por amar o por manifestarse a lo que Él ama. Y eso es lo raro, o sea, que Él es un ser libre. Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. No obstante, en todas las cosas y las criaturas que Él ha hecho, se deja aprender de usted y de mí. Eso es lo más misterioso, porque nosotros, no los ángeles, dice la Biblia, que los ángeles son superiores a los humanos, y Él se prendió de amor con nosotros. Y luego nosotros, los ángeles, son puros. Digamos que estoy comparando con los ángeles porque son criaturas que están más cercanos a nosotros.
en el sentido de que vienen de Dios mismo y que también son entes personales, deciden, tienen inteligencia y tienen emociones como nosotros. Y que Dios se haya aprendido de nosotros a pesar de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de que nosotros lo rechazamos, de que nosotros no lo tomamos en cuenta, de que nosotros le damos la espalda, aún con todo, Él nos sigue amando con la misma intensidad y nos acepta tal y como somos. Es un misterio, es un mega misterio. Luego Pablo procede, dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, agarró materia. Él se hizo con huesos, se hizo de carne, de tendones, de un alma, de un espíritu, y se hizo hombre en Jesucristo, su Hijo único, ¿verdad? Ahora, que Él haya hecho eso es lo que no lo entendemos. En los relatos de la Navidad nosotros miramos apariciones de ángeles, de grandes compañías de ángeles, anunciando y alegrándose de el Dios hecho hombre. En un lugar bien sencillo como es en un lugar donde se alimentan los animales, no en un palacio, sino en un establo, ¿me entiende? Luego, no en una cuna que bien podría haber sido adornada con piedras preciosas, oro y metales así hermosos, sino en un pesebre, justo donde comen los animales. Son contrastes, son historias de la condescendencia de Dios. Cuando Él se decide a ser como nosotros, se decide a ser como el más humilde de los más humildes de los hombres sobre la faz de la tierra. Entonces, es bastante impactante pensar en ese misterio, ¿me entiende? Que Él no puso condiciones, vaya, que Él no puso ningún criterio, es como que Él se deja venir y se deja venir sin ninguna estima de sí, sino hacernos llegar el sentido, la manifestación, el significado de que sí, Él nos ama, que está dispuesto a todo. Dice acá en el texto, justificado en el Espíritu. La palabra justificado bien podría ser vindicado. Es decir, aunque Él viene y se hace carne y se humilla a sí mismo, condescendiente con los seres humanos, y luego llega la muerte de cruz, y aquello es, ya no hay palabras para expresar el misterio, porque realmente dice Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no había un plan B, un plan C. Él venía a lo que venía. A cargar con nuestro pecado, a cargar con nuestra maldad, a restaurar nuestra vida, a darnos esperanza, y Él pagó el gran precio, su propia vida, su sagrada vida la rindió en un madero donde morían los peores criminales de la época. No lo paró nada. Pero aquí el Espíritu Santo dice, lo vindica, lo justifica y lo levanta al tercer día. ¿Me entiende? Porque no había pecado en Él. Nació santo y injustificadamente muere condenado en una cruz, pero el Espíritu de Dios lo levanta para decir que realmente Él murió, pero no por pecados personales, sino por nuestra maldad, por nuestro pecado. Fue una muerte sustituta, fue una muerte intercesora. Él murió en nuestro lugar. Todo lo que su pecado y mi pecado merece, lo peor del infierno, el Señor se lo llevó en la cruz del Calvario. Él lo asimiló, ¿me entiende? Él lo procesó en su propia alma y fue muerto. Qué real y terrible y dramático fue que Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llega un momento en que el pecado pone pared entre el Padre y el Hijo. Llega un momento que las consecuencias alienantes, separadoras del pecado,
choca en la relación que padre e hijo tenían y disfrutaban desde antes de la fundación de este universo. Llega un momento en que hay algo que cruza y se mete entre los dos, y Jesús lo siente en su alma y él grita, clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que esa mirada, esa continua caridad y amor y comunión que se tenían entre ellos desde la eternidad es quebrada en un momento dado por recibir y asentir el pecado de todos nosotros. Una de las maldiciones del pecado es que separa, el pecado es alienante. Cada vez que uno peca, algo pasa. Cada vez que uno peca, lleva en sí veneno. Es tóxico, espiritual, emocional y a veces físicamente es tóxico, es venenoso, aún en la relación que tenía padre e hijo. Aquí en el texto nos dice, el Espíritu Santo lo justificó, el Espíritu Santo lo vindicó. ¿Cómo lo vindicó? Regresándole a la vida al tercer día. Y aquí miramos, visto de los ángeles, que es otra cosa, sino el hecho de que antes nunca había el Hijo tenido carne, hueso, cuerpo como un hombre. Y ahora que es resucitado, los ángeles en el cielo, querubines, toda esa jerarquía que habla la Biblia, lo pueden ver al Hijo de Dios como humanizado, vaya. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, habla de que vino uno del cielo y que viene en un caballo blanco y que viene, dice, como un cordero como inmolado. Oiga bien eso. Estamos hablando de situaciones eternas. Esto es con la venida de nuestro Señor Jesús. Lo que Él recibió en la cruz del Calvario por usted y por mí fueron cicatrices. Cicatrices en la frente, cicatrices traspasado con una lanza, cicatrices en las manos, cicatrices en los pies. Eso no se le va a quitar nunca de los nunca al Hijo de Dios. Por siempre tendrá esas marcas. ¿Me entiende? Y aquí en el texto dice, visto de los ángeles, ellos son conscientes de la encarnación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo y ellos lo han visto ahí, así le llama. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entiende? Eso quedó plasmado de manera física en su existencia humana. Ahora el texto dice, predicado a los gentiles. Los gentiles son pueblos paganos, la gente que estaba sin Dios, la gente que estaba sin esperanza, la gente que tenía dolores, la gente que tenía heridas y no tenían cómo hacer ni qué hacer con ellas. Dice, el evangelio se les predicó a los gentiles, a los que estaban malditos, a los que estaban condenados, a los que no había luz. A ellos se les llevó la predicación de la palabra, la buena noticia de que Dios se encarnó y que Él murió en la cruz encarnado por nosotros y que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tiene poder para quitar el pecado más oscuro, el pecado más vergonzoso de toda la historia que hayamos tenido en nuestra corta existencia. En la sangre de Cristo hay poder. Él lo limpia, dice la Biblia, de que la sangre de Jesús nos limpia aún, dice, nuestra conciencia. Porque usted y yo sabemos que como pecadores sabemos lo que hemos hecho. Y hay pecados que son como fantasmas que nos siguen durante toda nuestra existencia porque nos portamos recontra mal contra las personas que más amamos usted. Y eso hiere la conciencia, hiere la psiquis de nuestro ser. Y a veces nos volteamos en excesos, pero los excesos no ayudan para quitar la herida que hemos hecho. El único que tiene poder para quitar nuestra más terrible suciedad es el poder de la sangre de Cristo.
Dice la Biblia, aunque te laves con lejía, aunque te eches jabón, aunque te eches detergente, la mancha de tu pecado permanece para siempre. Por eso estamos hablando aquí en la predicación del Evangelio. ¿Por qué cree que uno predica? Porque hay gente que necesita oír de que Dios se encarnó, Dios vino por nosotros, Jesús, el Hijo de Dios vino. Yo he venido a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. La gente necesita escuchar que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que no hay nadie que pueda ayudarnos para llegar al Padre, sino solamente el Hijo de Dios, Jesús. Por eso es que predicamos usted. Por eso es que los ángeles desearan escuchar, tener la oportunidad de ellos anunciar el Evangelio, porque la palabra ángel significa precisamente eso, un mensajero. Entonces, a ellos les correspondería predicar el Evangelio. Pero Dios no les ha dejado ese privilegio a ellos, sino a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el que ha creído. La iglesia es el que se ha arrepentido. La iglesia es la que ha sido lavada por la sangre de Cristo. La iglesia es la que ha sido llamada de este mundo para dedicarse al Señor. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra, ciudad asentada sobre un monte. Esa es lo que Dios dijo. Estos van a tener el privilegio de predicar, de dar la palabra, de anunciar, de entregar la buena noticia que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, predicado a los gentiles. El texto dice, creído en el mundo. Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios de intensidad única. Y a veces uno no entiende lo que pasa con uno, pero a veces uno como que oye la voz del Señor que le dice, háblale. Aquello es tan real cuando uno viene y uno sabe que debe de hablar. Recién convertido, fíjense que como algunos saben, pues yo no me crié con papá, no me crié con mamá, no sé de esa situación. Básicamente yo me crié un día con mi abuela, otro día con mi tía, así me la llevaba hasta que llegué a los 16 años. Cuando yo escuché la voz del Evangelio, entonces mi vida comenzó a cambiar y comenzó a temblar, por así decirlo. Aquello me pareció los vacíos y las cosas que andaba por dentro, porque tenía muchas situaciones con venir a Jesús, creer en el Evangelio, me cambió la vida, totalmente me cambió la vida. El día que yo salí de ese templo, hermanos amados, fue para mí una cosa increíble, o sea, yo siempre hacía lo mismo, jalaba pozo del agua, andaba a la escuela, a la secundaria, pero algo cambió mi perspectiva, mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo, que yo no podía parar de predicar. Yo no podía parar de anunciar lo que yo sentía por dentro. La gente que bailaba conmigo y que salíamos en un show de infantes, cha-cha-cha, swing, música folclórica nicaragüense, el jarabe chichón, toda esa música rara que bailamos nosotros por allá, me los traje para Jesús, hermanos. El Señor me dio el privilegio y las capacidades de lo poquito que sabía, pero de lo mucho que había experimentado, me lo traje para Cristo. Llegué a la high school, no podía parar. Yo me iba en la mañana en la iglesia, en la tarde al parque, hermano, aquello no podía dejar. Yo al año ya estaba pastoreando porque no podía parar. Y ya tengo 65 años y no puedo parar. Tuve problemas, pasé 2 años, pero no dejé de predicar. No puedo parar.
¿Por qué esto es tan fuerte en uno? Porque uno sabe que de tus palabras depende la eternidad de las personas que están a tu alrededor. Y uno está cierto de que lo que salga de mi boca puede cambiar el destino de la gente. La persona que no se rendía fácilmente fue mi madre. Por más que yo le hablaba a mi madre, ella siempre me decía que era muy religiosa y que ella no iba a ser infiel a sus padres, un montón de argumentos que tenía. Nos peleábamos cada vez que me le encontraba porque yo no podía dejar de hablarle, nomás que yo tenía un problema. Yo, con tal de que la gente aceptara a Cristo como Señor y Salvador, le aventaba los 21 juicios del Apocalipsis, las 7 copas de la ira, los 7 sellos. Aquello era terrible porque yo me los había aprendido adrede. No me fue bien con mi mamá. En algunas personas sí, en otras no me dio resultado. Pero con mi mamá, por más que le sacaba los textos más terribles del Antiguo Testamento, como el día de la ira de Jehová en Malaquías, el Apocalipsis, no me daba resultado. Y fue algo tan maravilloso, siempre he creído, Dios tiene su tiempo para todo. Y tarde o temprano, ella va a venir a los pies del Señor. Me dilaté casi como 3, 4 años, hasta que un día Dios me dio la sorpresa de que cuando yo llegué un diciembre, un 25 de diciembre, nosotros celebramos 24 de diciembre, Christmas. Entonces ahora fue el 25, yo salí volado para Granada a visitar a mi madre. Y cuando yo golpeé esa puerta, me parece que fue ayer, como que lo estoy viviendo. Allá no tenemos cámara todavía que nos vean y nos hablen. Entonces me salió mi hermano Pedro, Osvaldo, y él me contestó, mi mamá no está, me dice. ¿Y dónde anda? ¿Qué pasó? ¿Dónde salió? Pues anda en la playa. ¿Playa? ¿El 25 de diciembre? No me cruzaba, no hacía clic. No, me dice, pero él de la manera, como no estaba en el asunto, Pedro Osvaldo, él andaba en otro rollo. No, me dice, se fue para la playa, se anda bautizando ahí con los hermanos de la iglesia Nueva de Jerusalén. Yo lo escuché, me quedé así, hermanos, que no hallaba qué hacer. Al ratito me vine otra vez, salí corriendo para la playa y yo miré con estos ojos de que mi madre estaba allá en fila, lista para bautizarse. La palabra del Señor no vuelve vacía. ¿Entiende? Ella tiene 93 años y vive en Florida y vive ahí por Miami, pero realmente la amo mucho porque de esa decisión que tuvo, hermanos, hasta la fecha ha sido una sierva del Señor, ha sido fiel, ha creído. Cuando la Biblia habla de creído, no está hablando de que se sabe de pasta a pasta la Biblia o de que es una religiosa que sabe todas las ordenanzas o cosas así teológicas. No, cuando la Biblia habla de creer es de confiar. Cuando uno está cierto, seguro, sin dudas de que la sangre de Cristo tiene poder, que ha cambiado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, que nos espera una esperanza que no tiene límites. Eso es creer, ¿me entiende? Por muy dura que esté la vida, por muy duras las cosas que nos pasen, hermanos, creemos más allá del dolor, más allá de todo gozo, más allá de toda prosperidad, más allá de todo situaciones, es creer. No lo arranca el infierno eso, no lo arranca ninguna situación humana, gloria humana. No, uno sabe en quién ha creído y está seguro. Mi madre no está bien. Ella está enfermita y pero siempre me habla en términos muy seguros. Siempre me habla en términos de confianza. Ella sabe lo que ha pasado, ella
se fijó en todos los hermanos míos carnales que han venido a los pies de Cristo y que están sirviendo al Señor, algunos como pastores también y pastoras. Dios es fiel, Dios ha sido fiel con ella. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi padre la preñó con 5 y después se fue, ella sabe lo grande que ha sido Dios con ella. ¿Me entiende? Y Dios no la ha abandonado, Dios no la ha, en ningún momento, ella sabe que Dios ha sido fiel, que Él ha sido su marido y que ese marido, por así decirlo, celestial, ha estado con ella desde el principio hasta el final y que no la va a desamparar. Es creer. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero como que si fuera un cuerpo de bomberos, solamente cuando tienen un problema serio, ¡ay! Y se desesperan bueno. Pero una vez que pasa el problema, olvídese, la gente vuelve otra vez a sus cosas de antes. Eso no, estamos hablando aquí de fidelidad, lealtad. Dice, creído en el mundo y después dice, recibido arriba en gloria. Note conmigo el increscendo que hay en los versículos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había metáforas, bueno, no metáforas, pero sí aquí miramos versos 6, aquí miramos contrastes también, aquí miramos medida en las sílabas y aquí miramos también progreso. Es un versículo, el 1 Timoteo 3:16, pero está tan sucinto, tan amarrado, tan bien conectado, literariamente hablando, que lo lleva al clímax de la encarnación. Aquí dice, recibido arriba en gloria. Es una cosa maravillosa. Cuando uno habla de este versículo, hermanos amados, es una cosa bella porque definitivamente te inspira de una manera tal que a veces uno que no es poeta ni tampoco cosas así, uno escribe cosas porque uno está viendo de que ciertamente este versículo está cargado de mucho del amor de Dios, de lo que Dios hace con uno, de lo que Dios puede traer a nuestra vida. Y cuando menos piensas, estás escribiendo versos, estás escribiendo tu experiencia ante la encarnación. Pero a mí, déjeme decirle, en buen sentido de la palabra, me espanta mirar a Dios hecho hombre. Y que Él haya tomado esa decisión por mí, me deja con el cerebro fundido. ¿Por qué? Porque es demasiado. Y mi alma no lo puede entender, mi alma no lo puede comprender, por más que uno quiera entrarle, porque ciertamente no, es demasiado. Déjeme buscarle un versículo que estuve buscando, mirando, y quiero compartir esa locura con ustedes. De repente les gusta y se vuelven locos igual que yo. Pero dice así, no lo puedo entender, que naciste de mujer, que tu cuna fue un pesebre, que te envolviste en pañales, que tu casa fue un establo, no lo alcanzo a comprender. Que tú eres el eterno, que tú eres el dueño del universo, que tú eres el más sublime que los cielos, que tú desenvuelves las pléyades del universo, no lo alcanzo a comprender. Que no te detuvo la corrupción, que no te desanimó lo finito, que no te paró el tiempo, que no te frustró mi pecado, que te hiciste barro como yo, no lo alcanzo a comprender. Que te ame sin verte, que la escoria te anhele, que las cadenas se rompan por la quietud, que halle consuelo en las heridas de tus pies, no lo alcanzo a comprender. No hay lenguaje. Yo creo que cuando uno habla de la encarnación de Dios, es como que Dios ocupó el verbo, la palabra, la letra, el código del universo para decirte o para decirnos una y otra vez por toda la eternidad y por toda la historia, te amo. Te amo.
Yo sé que hay muchas cosas que a veces en la vida nos espantan. La otra vez platicaba con una jovencita. Ella llegaba a una iglesia. Ella era keyboardista y era muy tímida. Sí llegaba a tocar, pero tímida. Y no entendía por qué ella era, si a ella llegaba a la iglesia y todo lo demás, por qué ella no disfrutaba, por qué ella no podía tener apertura para adorar, glorificar al Señor, más que solamente tocar, llevar el ritmo de las canciones y hacerlo de esa manera. Hasta que un día de tantos, creo que ya tenía como unos 5 meses de estar yendo a esa iglesia, ella tenía un grave problema. El problema de ella era este. Ella fue violada cuando estaba niña. Y eso haga de cuenta que le aplastaba con un pie y no la dejaba libre. Pero ella me decía esta cosa cuando hablamos con ella. Me dice, Dios te ama. En medio de todo eso, ella me dice, no me ama. Yo me quedé frío, no esperaba que ella dijera que Dios no la amaba. Porque ella tenía un punto y el punto era este. ¿Por qué Dios no me cuidó cuando yo estaba niña? Por un momento el cerebro se me puso todo oscuro, porque era un aforisma. Es decir, aparentemente ella tenía verdad. ¿Dónde está Dios cuando ella era inocente y que la hayan violado? Hayan abusado de ella. ¿Dónde estaba Dios? Y muchas veces en la vida a nosotros nos pasan líos, nos pasan problemas que a veces nos hacen sentir impotentes, nos hacen sentir mal. Infortunadamente pensamos, Dios. Y queremos achacarle a Dios cosas que realmente Él no ha hecho. Muchas veces también vienen personas, a veces tienen problemas muy serios y dicen, el diablo, allá anda el diablo. Y a veces el diablo dice, ¿qué carrilla conmigo? Yo no tuve problemas con eso. A veces uno no logra a quién decir, echarle las frustraciones, los dolores de la vida. Lo que miramos en la Biblia es un misterio. Dios nos ha dejado libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que nos hace ser únicos en este universo. No somos robots. Somos seres humanos creados de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios. Y a veces nos cuesta reconocer de que muchas de las decisiones que hemos hecho en la vida nos han causado los daños a nuestra propia existencia. Obviamente, hay otros que tomaron decisiones y nos la hicieron a nosotros. Es una raza caída, los seres humanos. Hemos caído en desatinos. A veces lo hacemos adrede, porque sí, a veces uno se llena de coraje y uno dice, le voy a dar de su propio chocolate para que sepa lo que es bueno. Y programamos las cosas y las hacemos adrede. Otras veces dijimos cosas, hicimos cosas, pero no queríamos causar eso que causamos. Somos pecadores. No hay manera de que uno se escape de esa realidad. Nosotros pecamos porque nacimos chuecos, ¿usted? Pero Dios lo sabe, que en nuestra situación a veces culpamos a Él y a veces culpamos al diablo y a veces nos pasamos de culparnos a nosotros mismos. Dios sabe nuestro desvarío humano, pero Dios no se quedó allá arriba. No se quedó en ese mundo perfecto. No se quedó en ese mundo excelente, sino que descendió, bajó. Y nuestros desvaríos lo llevaron a la cruz.
Nuestro desvarío lo clavaron en la cruz. Nuestro desvarío lo desangró en el madero. La muerte misma no lo paró, nos siguió amando hasta el final. Yo no sé si me explico o ya me quedé loco yo hablando aquí cosas que no tienen sentido. Pero conste que quiero decirle de que Dios la ama. Es todo lo que quiero decirle. Que Dios te ama y que Él no ha reparado ni en el tiempo, ni en la distancia, ni en la maldad, ni en la pureza, ni en lo pequeño, ni en lo grande. Dios te ama y siempre te amará. Y que no hay nada que tú hagas que le va a bajar la intensidad al amor de Dios. Te seguirá amando hasta el final. Te seguirá amando en medio de tus desvaríos. Él es Dios, Él es amor. Es un mega amor. Que te han pasado cosas en la vida, está bien, a todos nos ha pasado. Pero eso no quita que Dios te quite el amor. O que Dios te ame menos o te ame más. Él ya te amó en la cruz del Calvario. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No desconfíes de Él. No dudes de su amor, tan solo cree. Note, yo estoy diciendo que tan solo crees. Es todo lo que Dios quiere, que creas. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida en su nombre. No tienes que hacer nada, porque no hay nada en ti que complazca a Dios, sino solo el que creas que Cristo Jesús murió en tu lugar. Es lo que quiere el Padre. Tal vez usted dirá, es que me falta una penitencia. No, no tienes que hacer penitencia. No tienes que rasgarte el alma. No tienes que golpearte el pecho. Tan solo cree, confía. El justo por la fe vivirá.